También en este capítulo vamos a desarrollar una visión panorámica sobre la civilización azteca que floreció en partes de Mesoamérica. Al terminar este módulo se podrá dar respuesta a muchas de las curiosidades relacionadas con la sociedad azteca, muchas de las preguntas que se tiene uno para saber sobre las sociedades como la azteca, su administración y también sobre su religión, las ciencias, las artes que desarrollaron y su economía sobre todo. Entre los pueblos desarrollados hallados en América Latina y que se puede calificar propiamente como una civilización, destacan los aztecas, los mayas y los incas. No solamente eran las civilizaciones muy avanzadas de América Latina, sino que de esa época la civilización más superior de todo el mundo. Los aztecas, los mayas y los incas eran las civilizaciones muy desarrolladas que inventaron y tienen a su nombre varios aspectos, tanto de agricultura, la economía, la sociedad y la literatura y la astrología. Los dos primeros establecieron, los aztecas y los mayas, su imperio en el valle noroeste de México y en Centroamérica, respectivamente. Y el último se extiende su territorio desde Colombia hasta Chile, los incas, recorriendo la cordillera de los Andes. La condición climática de Mesoamérica favoreció el desarrollo de estas dos civilizaciones, los aztecas y los mayas. Los aztecas y los mayas eran los que se concentraban más en el centro de Centroamérica, pero los aztecas fueron los que estaban ubicados principalmente en el Valle de México, en el Valle de Yucatán, puesto que es una región subtropical con lluvias moderadas e inviernos secos y fríos. Esta combinación era favorable para el cultivo de maíz, frijoles, calabaza y otros vegetales y frutas, que les facilitó la conversión de pueblos nómadas a culturas sedentarias. Se asentaron en esta zona de clima benigno, con un buen suministro de agua y materiales que les permitió la construcción de viviendas. Una de las razones principales para el asentamiento de los pueblos aztecas en el Valle de México era sus condiciones climáticas que ayudaron mucho a los aztecas para establecerse en la zona de Centroamérica, en la zona del Valle de México, porque favorecía siempre al cultivo de muchos tipos de los productos agrícolas que ayudaban en la sobrevivencia de los pueblos aztecas, como maíz, como frijoles, otros vegetales y frutas. Calabaza, por ejemplo, también un vegetal. Esto hizo esta condición y esta razón climática
hizo convertir a los pueblos nómadas en las culturas sedentarias. Así pues, vamos a ver la civilización azteca y por lo consiguiente también profundizar en la cultura de la civilización azteca. Los aztecas se instalaron en el Valle de México y fundaron la ciudad de Tenochtitlán, aproximadamente en el año 1345. Tenochtitlán siendo la sede principal política de la civilización azteca y también Tenochtitlán siendo una de las ciudades más grandes de esta época en toda la América Latina. Asentada ahora en la actual Ciudad de México, Tenochtitlán fue el lugar centro y célebre de la civilización azteca, también del poderío y también es un símbolo superior de la construcción y la arquitectura azteca. Su cultura prosperó tras la caída de la civilización tolteca, que se había desarrollado principalmente en Tula, en actual Guatemala, entre los siglos X y siglo XI. Y ellos heredaron muchos aspectos de esta cultura previa. Así que la civilización azteca tuvo mucho beneficio sobre la caída de una civilización ya existente en el Centroamérica, como en la ciudad de Tula, en la actual Guatemala, de la civilización tolteca, que también era una de las civilizaciones superiores de esta temporada, de esta época. Y la herencia de esa ciudad, no solamente de Tula, sino que más hacia el norte y más hacia el este, le ayudó muchísimo en cuanto al asentamiento de las civilizaciones azteca para poder expandir en todo el Valle de México. Por ejemplo, según una leyenda, los aztecas provienen de un lugar mítico llamado Azatlán, pero ellos se vieron obligados a abandonar el lugar bajo la orden del dios Huitzilopochtli y guiados por las instrucciones de los caudillos. Debían instalarse donde encontrasen un águila devorando a una serpiente. Todo lo que podemos decir sobre la civilización azteca es que eran muy devotos religiosamente y eran muy míticos. Tiene mucha mitología y leyenda en la historia de la civilización azteca, así que por esta leyenda también ellos se trasladaron de un asentamiento al otro, de un lugar al otro. De la misma manera, los aztecas llegaron al Valle de México a principios del siglo XIII, donde encontraron, según su leyenda, un águila devorando a una serpiente en la ciudad de Tenochtitlán. Se establecieron a principios alrededor de Chapultepec y Tlatelolco, actual Ciudad de México y Estado de México, dominando el centro y el sur del actual México desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. La civilización azteca también era conocida como las mexicas, y en nombre de esta civilización superior y avanzada, luego el Valle de México empezó a llamarse México, y hablaban la lengua náhuatl. Náhuatl también siendo el día de hoy
el segundo idioma oficial de México y el idioma principal de los pueblos indígenas. Sigue siendo evidente. Por su parte, los aztecas mantenían una política de carácter bélico, con un caudillo que dirigía y mandaba sobre la tribu. Esto fue así hasta que el caudillo Itzcuatl reformara esta sociedad militarizada y la cambiara por otra teocrática. A él le sucedió el caudillo Moctezuma I, quien estableció una administración centralizada. Moctezuma II fue el jefe caudillo que tuvo que enfrentarse con los soldados de Hernán Cortés, después de que le diera una calurosa bienvenida, al confundirle con el dios Quetzalcóatl. En primera instancia fueron recibidos los españoles con una bienvenida muy cordial y con los regalos bastante generosos que le otorgaron los aztecas a Hernán Cortés, considerando que eran los dioses, según su otra leyenda, que iban a llegar en forma del dios de Quetzalcóatl. Él, Moctezuma II, además de ser un caudillo, también era un gran conocedor de su mitología y creencias. Así que sostenía también el poder civil, el militar y el religioso. Finalmente, Moctezuma II murió a pedradas en 1520 en una batalla contra su sobrino, Cuauhtémoc, al que le hicieron el rey, porque Cuauhtémoc pudo representar las causas de los pueblos aztecas en contra de los españoles. Él pudo liderar en la guerra él declaró una guerra contra los españoles, no como Moctezuma II, que le consideró a los españoles como un dios y le dio una bienvenida, la causa de la derrota de los pueblos aztecas. Así que fue reemplazado. Moctezuma II fue matado, asesinado por los pueblos aztecas mismos a pedradas y reemplazado por Cuauhtémoc, su sobrino, que realmente los aztecas empezaron a considerar que era su rey digno. Este último convirtió Tlatelolco en la capital y en base de operaciones contra los españoles en 1521. Más adelante Cortés logró aprisionarlo y le ejecutó en 1525. La sociedad azteca. La organización social azteca estaba muy jerarquizada y se dividía en dos grupos: los nobles y los plebeyos. La clase noble tenía como líder al Tlatoani, que representaría al rey, es decir, la figura más importante de la sociedad azteca. La división de la sociedad era muy importante y la clasificación dentro de esa sociedad era aún más importante. A este le seguían los Tetechutnin, los Pipiltin y los Cuauhpipiltin. Los Poxteca, por otra parte, formaban el grupo de clase más alta entre la clase plebeya. Tras ellos estaban los Macehualtin, los Mayeque y los Tlatalcotin. Estos últimos eran esclavos y podían ser adquiridos como botín de guerra o por haber sido condenados por algún delito.
también eran sujetos al sacrificio humano para contentar a los dioses en el caso de cualquier desastre natural. La clase noble disfrutaba del poder político, económico, social y militar, y la clase plebeya era responsable de servir a los nobles. Además de ser una organización social jerárquica, la sociedad también se dividía en unidades de familias llamadas calpulli, las cuales eran obligadas a quedarse en unas partes específicas de la ciudad. Cada unidad era responsable de la realización de un tipo de trabajo específico. Cada clase y la clasificación de la sociedad era según los oficios que hacían y según los oficios a los que dedicaban las personas. Así que tenía un propósito, un fin importante, un fin clasificado también para poder hacer esta división de la clase en la sociedad. Cada unidad y cada clase se encargaba de realizar un tipo de trabajo cierto. Y aparte de esto, debían servir a la milicia. La sociedad azteca era también muy jerárquica en cuanto al matrimonio y al sector educativo. La jerarquía en todas las clases, en todos los propósitos, servían de mucha importancia en cuanto a diferentes propósitos que se otorgaban a diferentes clases de personas. La nobleza practicaba la poligamia, pero la plebe estaba obligada a ser monógama. Aunque la educación era gratuita y obligatoria, existían diferentes academias para los hijos de la nobleza y del pueblo llano. Los hijos de los nobles acudían al Calmecac, donde recibían una educación esmerada para poder desempeñar en el futuro las más altas funciones civiles y religiosas. Así que la formación de la clase noble era en un lugar particular, exclusiva, donde ellos podrían tener una educación de alto nivel para poder luego encargarse de las responsabilidades de la familia real, de la alteza, y para poder luego ser el candidato digno para mandar y asumirse la autoridad de todo el pueblo, como el rey o el príncipe. Por el contrario, los hijos de los trabajadores iban al Telpochcali, donde les enseñaban artes y otros oficios militares. Así que la familia que pertenecía a la clase inferior que la de los reyes iban a otra escuela para tener una formación militar, para poder luego servir en la milicia. Las niñas tenían que aprender a tejer, hilar y cocinar. Se dedicaban mayoritariamente en los oficios caseros. Las mujeres ocupaban un lugar marginal en la sociedad azteca y se dedicaban a los quehaceres domésticos. En cuanto a la administración, el Estado mantenía un poder centralizado bajo la figura de Huey Tlatoani, es decir, el rey. Los otros cargos administrativos los ocupaban los familiares del rey.
Así que todo el poder y toda la autoridad estaba asumido en la familia real y también sus parentescos. No podría transferirse o no podría trasladar estas responsabilidades y cargos administrativos, políticos, a la familia de los trabajadores o a otra familia que no fuera de la familia real. Y aunque el cargo no era hereditario, en realidad los miembros de la familia real obtenían puestos importantes en la organización administrativa y política. La religión azteca. La naturaleza maravillaba a todo el mundo, ignorantes de la ciencia que había tras los fenómenos naturales. Para ellos, el cielo representaba una fuerza suprema y formaba la base de su religión. La mayoría de las deidades estaban relacionadas con fenómenos naturales. Los aztecas eran antropomórficos y politeístas, y además solían integrar a las deidades de los pueblos conquistados por ellos en el panteón de su religión. La religión azteca fomentaba la división de la sociedad porque creían que existían paraísos separados para diferentes clases sociales. La nobleza y los guerreros muertos en la guerra iban a parar al paraíso de Tlalcoc y los demás al paraíso solar. También estaba Mictlán, un infierno para los condenados. Algunos dioses importantes de la religión azteca eran Quetzalcóatl, dios del viento y representante de la sabiduría y del bien; Tlaloc, el dios de la lluvia; Tonatiuh, una deidad solar que también está presente en la etapa actual; Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del mal, y el patrón de Tenochtitlán; Chicomecuatl, diosa del maíz; Coatlicue, la diosa de la tierra; y por último, Mictlantecuhtli, la deidad de la muerte. Cada civilización tiene su mito de creación y por su parte la leyenda de los soles de los aztecas contaba la historia de la creación del mundo y por ende de los aztecas. Según esta leyenda, las divinidades correspondientes al sol trataron de crear el mundo, aunque fracasaron en los 4 primeros intentos debido a las calamidades producidas por el agua o por el fuego, pero finalmente sus esfuerzos dieron resultados y crearon a los hombres. Al darse cuenta que ellos iban a aparecer, crearon ritos para pacificar al Dios creador y así instauraron el rito del sacrificio humano. Para realizar este ritual de sacrificios humanos como ofrenda a los dioses, los aztecas acostumbraron a hacer la guerra con los pueblos vecinos para mantener el suministro de prisioneros para los sacrificios religiosos. Estos tenían el propósito de calmar la furia de los dioses. Aplicaban métodos como la decapitación, muerte con flechas, ahogamiento y el desollamiento de las víctimas. Un rasgo único de la agricultura utilizado por los aztecas es el método llamado chinampas. Se utilizaban balsas cubiertas con tierra y las hacían flotar
en los lagos, eran los campos de agricultura. Así expandían la superficie de tierra del cultivo. Esto daba la imagen de una ciudad flotante. El lago de Texcoco, donde instalaron sus ciudades, proporcionaba un ambiente ideal para el desarrollo de esta técnica. También cultivaban verduras y flores. De este método, respecto a sus cultivos, además del maíz, también cultivaban frijoles, calabazas, tomates, chiles, cacao y maguey. Los aztecas también relacionaban la artesanía con el comercio. Vendían objetos labrados en el oro y plata, cerámica, artículos de pluma y tejidos de algodón. Ellos practicaban trueque, ya que no tenían moneda acuñada. Los comerciantes también servían como espías. Y en algunas ocasiones, las ciencias. Los aztecas progresaron mucho en la ciencia. Por ejemplo, se ha encontrado una piedra en la que ellos esculpieron su calendario, muy interesante, puesto que ellos mantenían dos calendarios, uno solar con 360 días y otro lunar o ceremonial con 260 días. La literatura azteca. Se encuentra alguna información sobre su mitología, rituales y creencias en algunos códices que sobrevivieron a la destrucción por parte de los conquistadores españoles. Los códices permanecen ahora en varias bibliotecas del mundo. Se estudia al detalle la literatura azteca en las ponencias sobre literatura latinoamericana. Conclusión. Los aztecas fueron los fundadores de la ciudad de Tenochtitlán, que después sería México. La sociedad estaba formada por 4 grupos: la aristocracia, los sacerdotes, el pueblo normal, de artesanos y agricultores, los esclavos. Estaban gobernados por un rey y en religión eran politeístas, aunque su principal dios era el sol, al que ofrecían sacrificios humanos. La cultura azteca se caracterizó por su carácter bélico. Los aztecas, como pueblo dedicado a la guerra, no le dieron mucha atención al cultivo de la cultura, por lo cual, al conquistar el pueblo náhuatl, tomaron de ellos el desarrollo artístico y filosófico que esta cultura se había alcanzado.